Voces del Ecuador. Voces del Ecuador. Las voces de Ecuador. Somos de una generación de oro, camada de voces genuinas y clásicas que traspasaron el nuevo siglo. Radio Pacífico Estéreo, la marca radial del Ecuador, anuncia la nueva edición de la Galería de Locutores. Biografía, trayectoria y legado de las voces que institucionalizaron e inmortalizaron la radiodifusión de nuestro país. Día del Locutor Ecuatoriano, presentado por Radio Pacífico Estéreo, la marca radial del Ecuador. Dirección General Aníbal Carrillo. Saludos, audiencia de Radio Pacífico Estéreo. Estamos en el mes del locutor. Queremos destacar las diferentes voces, las trayectorias de locutores, locutoras del país que están y constan en las páginas de la historia de la radiodifusión. Y precisamente entre esas voces consta la de Fernando Buitrón Salazar, un nombre y una marca. Pero para ello vamos a saludar a la distancia. Un abrazo, mi estimado Fernandito. ¿Cómo está? Un gusto, le escuchamos en Manta, Manabí, en el Ecuador y en Un el gusto, mundo. mi querido Aníbal. Muchas gracias por el contacto. Usted exactamente ha estado en diferentes sectores, tanto en el público como el privado, pero obviamente la radio ha sido de toda la vida, ¿no es cierto? Exactamente. Y bueno, yo de casualidad conocí la radio a los 13 años de edad. Conocí la radio. A los 14 años ya empecé a lo que vulgarmente se dice a meter pico en el micrófono, así a escondidas de los locutores que me dejaban, porque antes hacía disc jockey, ¿no? Uno ponía la música, uno mismo operaba, uno mismo ponía los discos, ponía las grabaciones, contestaba el teléfono. Bueno, esa era la época de la radio. Hablamos de hace 50 años atrás prácticamente, ¿no? Entonces yo empecé en Radio Punto 83, una radio que ahora se llama Radio Vigía. Y el dueño de esa radio era el señor César Estrella Vinuesa, que luego compró otra radio que la llamó Radio El Sol. Esas dos radios funcionaban en la calle Benalcázar y Chile, frente a lo que ahora es la vicepresidencia. Antes era el Correo Nacional, ¿no? En la Benalcázar y Chile. Ese fue el inicio. Y ahora, ¿usted qué más desea saber de mí? Bueno, ya que estamos en esa etapa de inicios, ¿usted cómo se vincula? ¿Qué era aficionado? ¿Le gustaba escuchar emisoras? ¿Jugaba a ser locutor? ¿O, bueno, ese entorno que usted escuchó, por ejemplo, las voces? ¿A quién escuchaba usted? ¿Qué voces y qué locutores prevalecían en esa etapa, en esas épocas? Bueno, mire, la radio siempre me gustó desde niño. Desde que yo tenía, creo, unos 6 años, escuchaba una radio que quedaba justo frente a mi casa. Se llamaba Radio Atahualpa. Y había varios locutores de los cuales no me acuerdo los nombres, pero me gustaba la música, especialmente los boleros que me gustaron desde niño, imagínense. Y pues luego, ya cuando tenía yo unos 10 años, 11 años, 12 años, me encantaba escucharle al señor Carlos Rodríguez Col en deportes, en una radio que se llamaba La Metropolitana. Algunas de las radios que le voy a ir nombrando ya han desaparecido inclusive, ¿no? Pero en su momento sonaban, pues, ¿no? Y pues a mí yo era un admirador del señor Carlos Rodríguez Col cuando tenía 10, 11 años, 12 años, ya le digo, hasta antes de conocer la radio, ¿no? Luego es otra historia ya cuando le conozco a él y llego a trabajar con él. Son Pero sorpresas detengámonos, Fernandito, en sus inicios. Usted le dan la oportunidad, le dan el chance en qué radio y luego pues comienza la evolución, comienza el progreso. Y cuando eh, ya recibe su sueldo, o sea, cuando ya prácticamente le pagan por lo que le gusta. bueno, yo prácticamente empezar, ya cuando metí pico en la radio, como le decía, a los 14 años ya era locutor. O sea, de alguna manera locutor, porque se anunciaba discos, se dedicaba a canciones y esas cosas, ¿no? Pero prácticamente sueldo empecé a recibir casi a los 15 años, cerca de los 15 años. En radio, en las dos radios, porque trabajaba en las dos radios cuando nos faltaba algún locutor y esas cosas, en Radio Punto 83 y Radio El Sol.
Ahí estuve hasta cuando tuve unos 21 años de edad y cambié a otra radio. Desde los 15 años empecé a recibir un sueldo de unos 50 sucres, creo que me parece. Eh, pero yo era estudiante del colegio todavía y hasta me cargué un año cuando estuve en segundo curso. Le digo, tenía los 13 años por conocer la radio, faltaba al colegio y estaba metido en la radio. Pero bueno, esa es la historia pequeña, ¿no? De mis inicios. Tal es así que a los 16 años, ya como yo a los 15 ya empecé ya a locutar con turno y tenía sueldo pequeñito, el dueño de la radio, sucede que en Radio El Sol faltó digamos, se retiró el locutor noticioso y me dijo mañana, me dio una tarjeta de retirar el periódico, El Comercio, que era la vueltita de la Radio El Sol. En la En la Chile. calle Chile quedaba El Comercio y la Radio Quito, ahí a la vuelta. Entonces me dijo, mañana retira el periódico y vaya a pasar noticias. Yo le dije, pero yo no sé pasar noticias. Yo lo que he hecho era un muchacho, pues, animar discos y esas cosas. Dijo, aprenda. Así que me dio la oportunidad y empecé a pasar noticias. Lógicamente, la primera semana, puede imaginarse los nervios y demás, ¿no? Pero ya pasada la semana ya uno coge, como yo leía bien, ¿no? Fui buen lector desde niño. Entonces empecé a pasar noticias en Radio El Sol y tenía en la tarde un programa de música igual, media hora. En la mañana era un noticiero de hora y media, de 6 a 7:30 de la mañana. Y en la tarde hacía unas noticias con el vespertino, últimas noticias que salía a las 5 o 6 de la tarde y hacía a las 6 de la tarde una media hora de informativo. Hasta cuando estuve los 20 años de edad, que ya no hice el informativo mayor, es decir, de la mañana, porque ya entré a la universidad. Entonces ya era otro horario, la universidad entraba a las 7 de la mañana y ahí ya no le dan el permiso que me daban en el colegio, porque me daban algunas preferencias, ¿no? Como conocían los profesores y las autoridades, inspector, rector, que yo estaba trabajando en una radio y me escuchaban, me daban permiso para yo asistir a la segunda hora de clases en la mañana, imagínense. Entonces, dejé de hacer a los 20 años el informativo mayor, porque luego seguía haciendo en la radio mismo El Sol, ¿no? Ya cuando salí de Radio El Sol, pues fue otro cantar, porque me tentaba, me llamaba, me buscaba, por decirlo entre comillas, el señor Galo Hernández Navas de Radio Presidente. O sea, existía la tentación, como se dice, de ese pase. Sí, porque sucede que yo cuando ingresé de casualidad, le digo a los 13 años a conocer la radio, se dio que organizaba esa radio Punto 83 el primer campeonato interradial de indoor fútbol. Yeah. Y el amigo que un amigo, un locutor que había sido amigo de mi hermana y por el cual me invitó a la radio, mi hermana me lo presentó, entonces me dijo, ¿sabe jugar fútbol? Le dije, claro. Me invitó a que vaya a la radio y como quedaba relativamente cerca a mi casa, entonces bajé a la radio y empecé a jugar por la radio fútbol. Y como yo era de barrio, ¿no? Tenía una gallada en el barrio y todo eso. Y entre ellos estaba Mario René Arias y otro amigo que es médico y está en Manta radicado, el doctor Fernando Donoso. Les llevé también a jugar en el equipo de indoor fútbol porque faltaba personal para el juego. Así que por ahí empezamos, ¿no? Y ya como conocimos la radio, me gustó a mí la radio y como yo ya locutaba más o menos, después les quise hacer locutores a ambos, ¿no? Pero conmigo no tuvieron el chance mayor porque no quisieron, pero de alguna manera sí lo hicieron, Fernando Donoso y Mario René. Entonces, bueno, pues de ahí pasé a Radio Presidente por otra casualidad. Como yo jugaba bien el fútbol, ya se organizó otro torneo de indoor fútbol igual, pero ahí no participó la radio, ni El Sol, ni Radio Punto 83. Sucede que Alan Flores me invita, me dice que refuerce el equipo de Radio Presidente. Entonces jugué por Radio Presidente Indoor Fútbol, un torneo ¿de qué era? Fue un cuadrangular, me acuerdo, con los de la Marina, del Ejército y no sé qué. Y Galo Hernández me dice... Torneo relámpago que dicen. Sí, torneo relámpago, exactamente. Y Galo Hernández me dice, pues,
¿por qué no viene a trabajar conmigo? Le digo, es que yo trabajo con... Y eran bien amigos César Estrella, el dueño de Radio El Sol y Radio Punto 83, y Galo Hernández. Le digo, es que yo trabajo acá. Dice, venga conmigo, y me tentó, me tentaba, me llamaba. Me insistió hasta que le propuse, yo le dije, pero bajo mis condiciones. Primero, el horario, porque yo ya trabajaba también en una institución pública. Mi horario sería este, tal horario, y mi sueldo sería este. Es decir, yo me financiaba mi sueldo inclusive. Me dijo, no hay problema, venga, venga. Así que me cambié y se disgustaron los dueños de las empresas. Bueno, pero esa fue un pasaje interesante porque llegué a Radio Presidente y fue otra experiencia muy bonita. Otra historia. Otra historia en la que estuve. En las radios que yo he estado generalmente me he retirado de esas radios es porque han vendido las radios, man. Por ejemplo, Radio Presidente se la vendió y eso conoce usted, ¿no? Porque estuvo por el medio. Y le vendieron a los señores de los choferes, el sindicato de choferes, ¿no? Entonces yo no me ha gustado juntarme mucho con sindicatos y esas cosas, a pesar de que mi materia era esa en mi Derecho profesión, laboral. que es ahora, ¿no? Estar en lo laboral y esas cosas. Y pues de ahí salí a Radio Onda Azul con Henry del Valle. Pero, Fuimos allá y Fernandito, cambiamos el... permítame, sería importante Claro. que usted nos comparta y comparta al mundo, a los oyentes, su experiencia, su paso, las vivencias, los programas, las promociones, lo que significó su excelencia musical. Bueno, mi preferencia musical fueron los boleros, tal es así que una época en que, como se va ahora la luz, siempre se ha ido la luz en todos los tiempos, la luz se apagó y se quemaron los transmisores, antes eran de tubos, ¿no? Y no hallaban el tubo, alguna cosa de esa, y se apagó la Radio El Sol por espacio de un mes, algo así, un mes y más. Tuvieron que ir a traer tubos de Colombia y cosas por el estilo, rebobinar no sé qué cuestiones. Total es que cuando se reactivó la radio, le cambié yo porque pasé a dirigir la radio cuando yo tenía unos 19 años, 18, 19 años, ¿no? Me dejó a cargo el señor Estrella que haga la programación de la radio y le hice de boleros y tangos, mezcladito. Ese ha sido mi gusto musical. Bueno, Y de ahí antes, el perdón, contenido que tenía usted, el programa que era en cambio en Radio Presidente, La Noche era el estilo, Fantástica. el estilo de la radio era musical juvenil, Ujú. o sea, de género musical juvenil. Entonces, todo el día era eso, ¿no? Con diferentes voces muy buenas de las radios que generalmente los empresarios les gustaba buscarse las mejores voces para... Y tal es así que Radio Presidente llegó a ser la primera, como usted conoce, en musical, Radio Tarqui en su campo también deportivo, noticioso, y bueno, he tenido esa suerte, gracias a Dios. Porque otro cantar es cuando llegué a trabajar con Carlos Rodríguez Col fue, fue en una novela. Pero mi género yo no he tenido, porque en Radio El Sol, inclusive, cuando yo entré a Radio El Sol, se hacía más música nacional. Había mensajes musicales, y usted sabe las dedicatorias que eran antes en los cumpleaños, en los santos, entonces, más era música nacional. Entonces yo he estado en todos los géneros de música, me han gustado todos los géneros, y no ha habido problema para mí. Por Y cuestión tal es, de tiempo, vamos cronológicamente ya mencionando los procesos, en este caso, de presidente y su vinculación a las otras emisoras que ya con el tiempo se dieron. pero mire, yo en presidente, ya le dije, me vinculé por llamado o por requerimiento de Galo Hernández, que cada vez me pedía que vaya con Ya. él a trabajar, entonces fui allá. Y luego dejó porque la vendieron. ¿A dónde después de Radio Presidente? De ahí fuimos con Henry del Valle a Onda Azul, Ya. pero en ese entonces las radios FM, todas las radios eran de música estilizada, ¿no? Música ambiental, música instrumental. Y fuimos a cambiarle a la radio, a Onda Azul, le cambiamos a baladas suaves, ¿no? Románticas de la época, con artistas de la época. Y ahí también hice un informativo. Fui el único que hice informativo en Onda Azul. Hice informativo a las 12, a la 1 de la tarde y a las 6 de la tarde. De media hora eran los informativos.
y hacía un programa musical. El único que hice programación en vivo en Radio Onda Azul fui yo, porque ya todo era grabado, todo era grabado. Pero ahí me quedé solamente un año porque no me gustó, en cambio, el ambiente de la radio, su entorno, ¿no? En general. Pero para eso tuve que pasar a otra radio, pero por requerimiento igualmente de un gran amigo que era de los locutores conocidos, y usted debe conocerlo o haberlo oído, el Chino Carrera, Jorge Chino Carrera. Como radio Onda Azul quedaba en la loma, casi al fondo de la loma, en la Mama Cuchara que llaman, y Radio Libertad quedaba por el sector de los bomberos, en la calle Rocafuerte mismo, nos encontrábamos de casualidad con el Chino Carrera, que había sabido dirigir Radio Libertad. Entonces, cada vez que nos encontrábamos, me decías, ven a trabajar acá a la Radio Libertad y esas cosas. Entonces yo le decía, estoy acá en Onda Azul, vente acá, te va mejor. Y usted sabe, a veces los consejos de los buenos amigos también se escuchan, ¿no? Dice, acá te da lo que tú quieras el ingeniero Pesantes, que era dueño de Radio Libertad. Hasta que ya me decidí, un año trabajé en Onda Azul, un año con Henry del Valle. Fui a Radio Libertad y hablé con el dueño de la radio a través del Chino Carrera. Y pues ahí llegamos a igual acuerdo, ¿no? Yo trabajo tal horario y gano tal sueldo. Y esa es la Un cuestión. poco para, como ayuda a memoria, pero simultáneamente siempre en forma paralela usted hacía deportes, era la voz comercial de Radio Tarqui. Verá, justamente ahí había un pequeño, supuestamente había un pequeño altercado entre dueños de radio, no tanto de los dueños, sino que el dueño de una radio se oponía a que yo, cuando trabajaba en Radio Presidente, me fui a buscar Carlos Rodríguez Col a Radio Presidente para que trabajara con él en Radio Tarqui. Pero para eso hay una anécdota previa, ¿no? Que yo le conocí a él en Radio Tarqui, digamos en Radio El Sol. Yo le conocí porque él fue a arrendar un espacio deportivo en Radio El Sol. Y bueno, pues ahí cuando él me conoció a mí, me veía que yo pasaba cuando yo acababa de pasar las noticias, él empezaba su programa deportivo en la noche. Y pues le había gustado mi voz y esas cosas. Y cuando se inauguraban las luminarias del Estadio Olímpico Atahualpa, él no tenía locutor comercial, porque el que hacía locutor comercial había sido un profesor nocturno. Entonces me llama a la radio, me dice, señor Buitrón, quiero que me venga a acompañar a hacer los comerciales en el Estadio Olímpico Atahualpa. Le dije que tampoco había hecho eso, porque son diferentes campos, ¿no? Las noticias, la animación de discos, y acá hacer locución comercial en deportes, son campos diferentes, ¿no? Así que bueno, pues me convenció y fui, pero eso fue en Radio El Sol. Trabajé 3 veces porque antes no hacían muchos partidos nocturnos en el Estadio Olímpico. Empezaba en las luminarias, inauguró, y era casi un elefante blanco el Estadio Olímpico Atahualpa cuando hacían partidos en la noche. De ahí salió él de Radio El Sol y ya se acabó para mí los deportes ahí, pues no, en Radio El Sol. O sea, yo era casualidad nomás. Cuando transcurre el tiempo y él se fue a Radio Tarqui. Para eso yo ya entré a trabajar en una institución pública y me llama unas 2 veces. Pero yo ya trabajaba en Radio Presidente y me dice, señor Buitrón, quisiera que me visite en mi oficina en las Torres de la Colón. Quiero hablar con usted. Me llamó 2 veces, no fui. ¿Por qué? Porque en Radio El Sol conocí que tenía un carácter tremendo. Entonces el carácter era terrible, ¿no? En el trabajo. Pero fuera de las micrófonos era un caballero, una excelente persona, el señor Rodríguez Col. Pero yo por el carácter no me gustaba. Así que me fue a buscar a Radio Presidente una noche porque yo trabajaba un tiempo, hasta antes de que unifiquen los horarios en las instituciones públicas, trabajaba de 7 a 9 de la noche. A las 8 de la noche, no sé si usted estaba ahí, inclusive, pero era Luis Vázquez quien me dice que le estaban buscando un señor Carlos Rodríguez. Así que salí a conversar, conversé largo tiempo, yo me negaba, pero solamente era por el carácter de él, no, que le temía. Me dijo, vea, solamente quiero que me trabaje los domingos, ya, le pago tanto. Entonces, como era un buen sueldo también, ya era un tercer sueldo, ¿no?
Entonces le dije, déjeme consultar con mi señora, pues porque tengo mis hijos pequeñitos y mi señora, no, tenía uno recién todavía, o estaba embarazada mi señora, no me acuerdo ya bien ese asunto. Me dijo, le espero el día domingo en el estadio a las 8 de la mañana, 8:30 creo que era, porque antes solamente el Estadio Olímpico había, pues no había la Casa Blanca, no había el Estadio del Aucas, ni nada por el estilo. Se juega todo ahí. Las tripletas. Y a veces tripletas, ¿no? A veces tripletas. Bueno, pues era una orden casi, ya le digo, el carácter era así de fuerte, ¿no? Pero para mí el mejor locutor deportivo que ha habido. Bueno, para mí. Claro que ha habido otros también buenos locutores, ¿no? Bueno, las diferencias de ahora no las quiero yo comparar. Pero bueno, conversé con mi señora, le dije, esto pasa, y me dijo, bueno, pues si te paga bien, anda. Entonces fui el domingo y empezamos a trabajar. Entonces de ahí que me quedé con la Radio Tarqui, a pesar de que se había opuesto el señor Erdoiza, dueño de Radio Tarqui, porque tenía ahí sus locutores. Usted sabe que el celo de los dueños tienen que ser voces exclusivas, ¿no? Entonces fui, creo, el único o de los únicos que trabajaba en dos radios diferentes, pero era el diferente campo. Yo hacía musical en la Radio Presidente y pues en la Radio Tarqui iba a ser comercial. Entonces pasé 3 años y se retiró el señor Carlos Rodríguez Col también, con su carácter, botó el micrófono delante mío un domingo, me acuerdo, cuando se celebran las fiestas de Ambato. Entonces los programas taurinos daba preferencia a Radio Tarqui y le cortaron en un partido claro que me acuerdo que vino Maradona y jugó Argentinos Juniors con la Liga de Quito. Y al medio tiempo le interrumpen. Y ahí se calentó y dijo Fernando, dígale a sus compañeros que les espero en mi oficina para cancelarles, yo ya me voy, pum, botó el micrófono contra el vidrio de la cabina y se fue. Bueno, pasó una semana y después de la semana me llaman nuevamente Pepe Granizo, que trabajaba también con él, que después fue el que armó el nuevo equipo deportivo de Tarqui, y me llama y me dice que si quiero seguir con él. Le dije que bueno. Dice, vean, que se opone el señor Erdoguiza, pero yo le dije que usted era el doctor comercial, era la voz la que vende y todo eso. Entonces, con toda oposición y eso, me aceptó igual y trabajé igual. Ahí ¿Cuántos trabajé años? ya. ¿Cuántos años en Tarqui? En Tarqui estuve prácticamente 20 años. Prácticamente 20 años. 3 años con Carlos Rodríguez Col y 17 años con Pepe Granizo. Y de ahí ya prácticamente de ahí ya me retiré. Seguí en Radio Libertad. Seguí en Radio Libertad hasta cuando le vendieron la Radio Libertad a la CEOLS, sindicato también de trabajadores y esas cosas. Me quisieron llevar con ellos, que les acompañe, que para hacer las grabaciones. Les dije no. Con sindicales nunca me ha gustado meterme así. He tenido propuestas para otros campos en sindicatos, pero no. ¿Y alguna vez, Fernandito, ya como locutor, alguna vez tuvo la tentación, la invitación de quererle llevar fuera de la capital, por decir a la costa o a otro lado, sus experiencias? Viajó ¿Sabe qué? fuera del país. Más bien tuve la tentación, le cuento, cuando yo trabajaba en deportes, justamente, me acuerdo que fuimos a Colombia a unas eliminatorias de Copa Libertadores con Pepe Granizo. Y unos colombianos fueron a nuestra cabina donde nos tocó transmitir, ¿no? Y me escucharon a mí y me pusieron un mote, por decirlo algo, la voz que más rápido vende. Escucha, algo así dijeron los colombianos, ¿no? Y me tentaron ahí a que me quedara a trabajar. No me acuerdo en qué radio fue, Caracol o... ¿Y usted se acuerda de alguna tanda que justamente leía en el momento del partido, cuando sacaba el saque de pelota o la pelota, en este caso el balón salía fuera de arco? Ahí creo que venía la tanda Claro, de rápida, hacer los comerciales. rápida y bien Claro, hablada, ¿no? es que era Rápido y una bien hablado. velocidad. Al menos con el señor Rodríguez Col era una rapidez ¿Te que no acuerdas tiene unos idea. cuantos comerciales? Por lo menos, no le pido que narren, pero por lo menos los comerciales. Depende de comerciales. Claro. Al menos en los goles les gustaban los goles, por ejemplo, porque yo me ideaba, ¿no? Cosas. Me acuerdo que en ese entonces se pasaba propagandas de licores y cigarrillos todavía en la radio, después ya prohibieron.
me acuerdo que me inventé, ¿no? El señor Rodríguez cantaba el gol, por decir ya un gol de tal equipo, ¿no? Y decía gol de Traguito y Gallito. Entonces yo tenía que decir un par a todo dar, pero yo incluso le puse la emoción y yo decía un par a todo dar. O sea, era así, ¿no? Hasta me quedé ronco, vea los tiempos que practico esto. Bueno, de todas formas, al buen músico el compás le queda. Bueno, sí, que era algo ya, pero ya tanto tiempo que yo ya me retiré hace unos 20 años, no, unos 15 años, a ser, cerca de los 60 de la radio, y a los 60 de la actividad ya pública, inclusive ya. Es que trabajé desde los 14 años, imagínense, a los 18 me habían aportado al seguro en la Radio El Sol, 4 años. Entonces yo a los 58 podía haberme jubilado, con 40 años de aportaciones. Pero en institución pública me obligaron a que me quede hasta los 60. Me quedé hasta los 60. Así que desde ahí estoy tranquilo. Esa es la idea. ¿Y la radio qué le dio, qué dejó? Porque prácticamente todos tenemos un recuerdo o todos sabemos lo que significó. Bueno, pues me dejó muchos amigos, muchas satisfacciones. Amigos como usted, por ejemplo, Gracias. muchachos que en ese entonces. Y bueno, amigos buenos amigos. Ahí hice amigos no dentro, no propiamente de la radio mismo, sino que por la radio de amigos de afuera, ¿no? Y bueno, satisfacciones que sí me han llenado sinceramente. Porque usted sabe, la radio en ese entonces mandaba la radio, porque la televisión todavía era un poco insípida, llamémosle, ¿no? Un poco insípida, no tenía la importancia que tiene ahora. Entonces, se vivía en la radio lindo. Yo cuando me inicié, podía estar las 24 horas en la radio, metido, porque ese era el gusano de la radio. Pero ya con el tiempo ya va declinando, ya se va uno moderando, se va haciendo profesional, le reconocen. Y un campo que me salté, me salté un campo, verá. En Radio El Sol, todas las oportunidades me las dio el señor Estrella, porque me dio el chance de hacer animación de música, informativo. El señor Rodríguez me dio el chance de hacer locución comercial en Radio El Sol. Y alguna vez hizo unos 2 años un programa de aficionados en cantantes. Lo que ahora llaman, por ejemplo, esos programas, ahora Yo Me Llamo en la televisión, Las antes chincanas. hacía en la tarde, cante usted si puede, pero ahí se llamó Buscando Estrellas, por el apellido de él y por la foto que era la foto estrella que él tenía. Entonces se llamó Buscando Buen Estrellas. marketing para esa época, ¿no? Claro, pues claro. Entonces, perdón, me lanzó al escenario, me dijo, vaya a animar en vivo, imagínese, con público y todo. Yo tenía apenas 17, 18 años. Entonces fui a animar en público artistas, y bueno, artistas ya vemos entre comillas, aficionados, pero animé también en público, cosa que era para todo el mundo un pánico, el pánico escénico que se llama, ¿no? Pero ya uno se va adecuando, adaptando a medida que usted va haciendo los programas día a día. Así que hice de todo en la radio, hice de todo. Lo único que no hice es narrar fútbol, nada más. De ahí del resto hice todo. Definitivamente, yo quiero dejar sentado y extender una invitación para un segundo capítulo, una segunda entrevista. Agradecer su tiempo, agradecer también la presencia logística familiar de sus hijos que también están contribuyendo para el éxito de esta transmisión. Y expresar mi saludo, mi abrazo a la distancia y por supuesto desearle todos los éxitos en su día a día, mi estimado Bernardito. Y su mensaje para los locutores, para la nueva generación, porque estamos resaltando el mes del locutor ecuatoriano. Bueno, mi querido Aníbal, verá, le voy a decir sinceramente, consejo para las nuevas generaciones, le cuento que en ese entonces
no había la escuela o facultad de comunicación, en la que creo que les dan también para locución, para periodistas, para reporteros y bueno, una serie de ramas, ¿no? Pero antes éramos prácticamente empíricos, pero nos perfeccionábamos. Eran las voces que ya no se escucha ahora. Ahora es muy poco, ¿no? Las voces han cambiado, ya no sé, las dicciones no son las mismas. Que sigan adelante la nueva generación. Y a usted especialmente le quiero felicitar por sus logros, sus éxitos. Siga adelante. Y me alegro mucho. Siempre está con un abrazo permanente para que siga adelante en su empresa. Gracias, mi querido Aníbal. De pronto pudiese aprovechar, saludarle para que quede marcado y grabado en esta entrevista a sus hijos, a su familia cercana, amigos de radio que tal vez están pendientes, por decirles, siempre está en tema de diálogo, Henry del Valle, etcétera, etcétera. Henry del Valle él me conoció a mí muy muchacho, ¿no? Él me lleva con unos 10 años de edad y bueno, con él hemos caminado mucho, seguimos siendo amigos, ¿no? De ahí tengo otros amigos que les he integrado a esa gallada de la radio. Por ejemplo, hay un médico, Benito Estacio. Bueno, me acuerdo de Germán Campaña de la radio, que nos vimos recientemente por casualidades de la vida, ¿no? Falleció la esposa de Henry del Valle y nos reencontramos con Germán, otros amigos de otras radios. Bueno, buenos amigos y la radio sí deja buenos amigos. Alan, José Luis Bolaños. No los he visto tiempos, no los he visto años, pero sí han ¿No está sido por buenos mandar un amigos. saludo para Luis Vázquez que vive en España, en Zaragoza? Ah, está por allá Luis Vázquez. Bueno, pues un saludo para él. Él fue un tiempo operador de mis espacios también, muchas veces. Un abrazo a la distancia. Y quien hace años me vinculó y me dio el número telefónico, el contacto suyo que accedí es Pepito Granizo. Ah, Pepito Granizo. Ah, lógicamente, con Pepe nos llevamos bien. Con Patricio Díaz, que falleció también. Mucha gente que ya se ha ido, ¿no? Vicente Salgado, Carlos Sandoval, Wilson Robalino, que era el alterno comercial mío que él hacía entre semana, ¿no? Cuando había miércoles, viernes o sábado estaba él, pero los domingos era yo, porque ese era mi trato. Entonces, no nombro muchos porque vayan a Pero resentirse en algunos. verdad, en verdad. Y yo le Se pueden agradezco resentir que no les nombro, ¿no? que tenga un Varias. buen día y todas las bendiciones, Bernardito. En Galería, Inclusive los hermanos Vargas, todos los hermanos Vargas que son mayores que mí, a excepción de Walvin, fui amigo de ellos. Es un honor para mí haber conocido a mucha gente muy importante dentro del medio de la radio, ¿no? y ponerse en el nivel dominical de transmisiones de don Edison Vargas también, ¿no? Con Radio Tarqui, usted. Claro, él en Radio Quito, yo en Radio Tarqui, y salíamos, y él me traía en su carro a mi casa, porque él vivía en el mismo recorrido. Barrio Yo Nuevo. vivía acá sí, yo vivía en la Magdalena y él vivía en la Atahualpa. Y ahí veníamos conversando. Claro, él era mucho mayor, también ya falleció, ¿no? Pero nos llevábamos bien, no había una rivalidad así de envidia, de enojo ni nada, no, no, No una dudamos. amistad cada cual. Más bien me felicitaban porque yo como muchacho era el mejor prácticamente, digamos así, sin jactancia, ¿no? Me felicitaba él, para mí que era el mejor, pero lindos los tiempos aquellos. Bueno, muchas gracias. Yo tengo que cerrar por cuestión de el Zoom, pero dejo abierta la intervención y la posibilidad de otra entrevista, otro capítulo y los que sean necesarios para hablar de lo que nos gusta, de radio. Hasta la Cuando próxima. usted, cuando usted quiera, mi querido Aníbal, y le agradezco muchísimo a usted esa gentileza que ha tenido y esa deferencia en acordarse de esta persona. Y como siempre, ya sabe, estoy a la orden. Y felicitaciones reiteradas a usted por lo que sigue haciendo, por la radio y por usted y su familia. Saludo a todos ellos. Muchas gracias. El doctor Fernando Buitrón Salazar, el radiodifusor, el locutor y el amigo.